Good morning to you all. Buenos días a todos. I've had the privilege this past week to be teaching the Sermon on the Mount. Yo tuve el gran privilegio esta semana anterior de estar enseñando en el Sermón del Monte. And I was not able to finish all of the class in the time that was allotted. Y no pude terminar con todo el contenido que tenía en el tiempo asignado. So what I thought I might do for the Sunday school class this morning Así que lo que yo pensé que podíamos hacer para la Escuela Bíblica Dominical en esta mañana is kind of skip towards the end of the Sermon on the Mount es como llevar hasta el final, saltar hasta el final del mensaje del Sermón del Monte. The end of chapter 7 of Matthew is the capstone of everything else that Jesus had been teaching. El final del capítulo 7 del libro de Mateo es como lo que encapsula todas las enseñanzas que Jesús había estado dando. Now, if you weren't with us for the class, Ahora, si ustedes estuvieron junto con nosotros como una clase, the Sermon on the Mount is given to answer three questions. el Sermón del Monte nos fue dado para responder tres preguntas. What does a real Christian's life look like? ¿Cómo es que se ve la vida de un verdadero cristiano? What does a person's life look like who says that they're a Christian but really are not? ¿Cómo se ve la vida de una persona que dice que es cristiana pero realmente no lo es? And what does an unbeliever look like? ¿Y cómo es la vida de un no creyente? If you keep those questions in your mind Si usted mantiene esas tres preguntas en su mente, while reading Matthew 5, 6, and 7, mientras ustedes leen el libro de Mateo capítulos 5, 6 y 7, it'll help you to understand what Jesus is teaching. yo espero que ustedes van a entender entonces lo que Jesús está enseñando. Now, once again, this sermon is important Ahora, una vez más, este sermón es importante because this is a consolidation of everything that Jesus taught. porque esta es la consolidación de todo lo que Jesús había enseñado. So just about all of the major themes that Jesus teaches on in one way or another are touched upon in the Sermon on the Mount. Así que como una suma de todas las enseñanzas que Jesús había enseñado, esto de alguna u otra manera se ve dentro de la enseñanza del Sermón del Monte. So Jesus ends the Sermon on the Mount Entonces Jesús concluye el Sermón del Monte with a passage of heart-piercing application. con un pasaje que tiene que ver una gran aplicación. How we apply the Word of God to our own lives. Cómo nosotros aplicamos la palabra de Dios a nuestra propia vida. He's now will spend some time Ahora él va a emplear un poco de tiempo on false professions. en algunas profesiones que son falsas. People who say that they're Christians and make a profession of faith, Personas que dicen ser cristianos y hacen una profesión de fe, but their life indicates that that's not real. pero su vida realmente indica que eso no ha sido real. People still deceive themselves into thinking Las personas aún se engañan a sí mismas en su pensamiento, that they have made a spiritually correct decision que ellos han tomado una decisión espiritual correcta, when in fact cuando de hecho all they do is to tell themselves what they want to hear. todo lo que ellos hacen es decirse a sí mismos aquello que ellos quieren escuchar. So let's begin by looking at the first section that we'll handle this morning. Así que vamos a comenzar mirando la primera sesión que vamos a ver en esta mañana. Chapter 7 verses 21 through 23 of Matthew. Capítulo 7 de Mateo, versículos del 21 al 23. Mateo 7 del 21 al 23. Dice la palabra: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Okay, so what Jesus is teaching here Aquí lo que Jesús está enseñando is that you're going to have people es que van a ustedes ver personas that make a profession of faith, que hicieron una profesión de fe, and in the course of making that profession, they say all the right things. y al hacer esa profesión de fe ellos dijeron las cosas correctas. Now, look at this profession. Ahora miren esta profesión. The address is polite. La presentación es algo cortés. Everything that is said here by them is correct. It's orthodox. Todo lo que se dice aquí es correcto, es ortodoxo. Notice too that there's a fervency here.
Miren también que hay como esta fervención, It's Lord, Lord. es decir, Señor, Señor. Yeah, that's for emphasis. Eso es para darle énfasis. It's public. Es algo público. It's spoken in the company of others. Se ha dicho en la compañía de otras personas. And these people seem to be active in the church. They're seeing some kind of signs happening in their ministry. Y estas personas parecen haber estado activos en la iglesia. Ustedes ven que están ocurriendo tipos de señales. But they are professors, but not possessors. Pero ellos han sido profesores, han profesado esta confesión, pero no la han poseído. Now, this is a message that the church in North America needs desperately today. Y este es un mensaje que la iglesia en los Estados Unidos necesita desesperadamente escuchar. Keep in mind that in recorded history, when revivals have happened in Europe or in North America, Mantengan en mente que en el curso de la historia, cuando ocurrieron avivamientos en Europa, también en Norteamérica, they did not begin with evangelistic efforts to the world. ellos no comenzaron con evangelistas que se dirigieron hacia el mundo. They began with large scores of professing people Ellos comenzaron con personas que eran personas profesantes de la fe, who had been in the church for a long period of time, que habían estado en la iglesia por bastante tiempo, who all of a sudden got saved. que de momento se salvaron. So, if we think, is that possible? You could have people sitting there week after week. Ustedes pueden pensar, ¿es esto posible? Personas sentados ahí en la iglesia semana tras semana. You bet that's exactly right. Y ustedes pueden estar convencidos que así es. They've responded in some way, maybe intellectually, Ellos estaban respondiendo de alguna manera, quizás de manera intelectual, maybe emotionally, emocionalmente, but their heart does not belong to God. pero su corazón no le pertenecía a Dios. That's why evangelism is needed for the world, but it is also needed for the church. Por eso es que el evangelismo es necesario para el mundo, pero también es necesario para la iglesia. Let me give you some biblical examples Déjenme darle algunos ejemplos bíblicos of people who profess the right thing, de personas que profesaron las cosas correctas, but really didn't have Christ. pero realmente necesitaban tener a Cristo. Now, I'm not going to read all of these passages. Ahora, yo no voy a leer todos estos pasajes. I'll give you the text. You can look it up at a later time. Yo le voy a dar el texto y ustedes pueden mirarlo en otros momentos. They are examples of professors, Son ejemplos de personas que profesaban, but they're not possessors. pero no poseían la fe. The first would be Simon the sorcerer. Lo primero vamos a ver a Simón el orero. Acts chapter 8, 9 through 24. Lo vemos en Hechos capítulo 8 del 9 al 24. This man is described as believing and desiring for more spiritual power in his life. Y este hombre se describe como una persona que cree y que deseaba tener más poder espiritual. He was also baptized. Él también había sido bautizado, Yet he is not truly converted, for he offers money for the spiritual power. pero no había sido convertido realmente porque él estaba ofreciendo dinero para obtener estos poderes espirituales. Peter says that he should perish, Pedro le dijo que él debería morir. and that Simon would have no part of the share in ministry. Y entonces que Simón no debía tener ninguna parte en su ministerio. And he gives the reason. Y entonces le dice la razón por la cual. Because your heart is not right before God. Porque su corazón no está a cuentas con You Dios. are full of bitterness and Estás- captive to sin. Estás lleno de amargura y estás cautivado al pecado. He professed, Él profesó, but did not possess. pero no lo poseyó. Another example. Otro ejemplo, In Matthew chapter 2, 1 to 18, en Mateo 2, del 1 al 18, we have King Herod. tenemos al rey Herodes. Because we're so familiar with the outcome of Herod's inquiry about Christ, Y debido a que nosotros tenemos ya conocimiento de cómo fue que Herodes inquirió acerca de la vida de Cristo, we forget that he impressed many with his Christian zeal at first. nosotros nos olvidamos que él impresionó a varias personas con ese celo cristiano al comienzo. He took an interest in the Bible. Él se interesó en la Biblia. He sought out the wise man to help him with prophecy and understanding it. Él buscó a los hombres sabios que lo ayudaron a él con la profecía. He went to the trouble of finding Christ. Él se entró dentro del problema de tratar de encontrar a Cristo. He did not ask that Christ be brought to him, but that he was willing to go to him. Él no pidió que Cristo fuera traído a él, sino que él estaba dispuesto a ir a él.
And not only that, Y no solamente eso, he professed a correct view of Christ, for he wanted to go and worship him. él profesaba tener una visión correcta de Cristo porque él deseaba ir a él y adorarle. But as we know, Herod was not born Pero again, como nosotros sabemos, Herodes no había renacido. and the text bears this out. Y el pasaje nos dice cómo. Another example, Otro ejemplo, the Passover crowd of John chapter 2. la multitud de la Pascua en Juan capítulo 2. Here are personal witnesses of Jesus' miracles. Aquí vemos a testigos personales de los milagros de Jesús. And the text notes that they even entrusted his name. Y el texto nos dice que ellos incluso confiaron en su nombre. Yet their lack of saving trust is clear, Ahora, pero la falta de la confianza salvadora de ellos es algo evidente. for it says that Jesus did not entrust himself to them Porque dice que Jesús mismo no se confiaba en ellos. because he knew all men Porque él conocía a todos los hombres. and he knew what was in man. Y él sabía lo que había dentro de los hombres. Later on in John chapter 8, Más tarde en Juan capítulo 8, we see this group again nosotros volvemos a ver este grupo described as believers, que se describen como creyentes, yet who do not hold on to Christ's teaching. los cuales no se aferran a las enseñanzas de Jesús. They end up trying to stone him. Y ellos terminan intentando apedrearle. People who professed Personas que profesaron, but did not possess. pero no poseyeron. Now note again our text here at the Ahora- end of Sermon on the Mount. No, noten otra vez aquí nuestro texto al final del Sermón del Monte. The text says that not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. El texto dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. And the text indicates on verse 23, Y el texto indica en el versículo 23, I will declare to them, yo le voy a declarar, I never knew you. nunca os conocí. Now this word in Ahora- English and Spanish Esta palabra, tanto en inglés como en español, is translating the Greek, se traduce del griego, which simply just means to know. que lo que significa literalmente conocer. But it is Pero- also used as an idiom. Pero también se usa de manera idiomática. The word knew or known La palabra conoció o conocido also can have the idea of familiarity también puede tener la idea de la familiaridad to the point of expressing love for someone. hasta el punto de expresarle amor a alguien. Okay, when the Lord says, I never knew you, Ahora, cuando el Señor dice nunca os conocí, it should not be understood as meaning that he knew nothing about them. no se puede entender en el sentido de que él no conocía nada acerca de ellos. On the contrary, De he lo knew con- everything about Por lo them, contrario, él lo conocía todo, en ellos, including their evil character. He Y- said that incluyendo su carácter malvado. they were lawless. Él les dijo que ellos no actuaban sin ley. Now let me give you some examples of how the word know or knew is used in Scripture. Ahora déjeme darle algunos ejemplos de cómo se usa en las escrituras la palabra conocer o conoció. The Old Testament is originally written in Hebrew. El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo. The New Testament is originally written in Koine Greek. El Nuevo Testamento originalmente se escribió en el griego. At the time of Jesus and the apostles, A la edad donde vivió Jesús y los apóstoles, most of the Jews who lived outside of Jerusalem la mayoría de los judíos que vivían fuera de Jerusalén, lost the ability to be able to read and understand Hebrew. ellos perdieron la habilidad de poder leer y comprender el hebreo. So, a translation was commissioned years earlier Así que se hizo una traducción años antes of translating all the Hebrew Bible de traducir toda la Biblia del hebreo into the language of Greek. al lenguaje del griego. And that was because they wanted Jews throughout the Roman Empire to be able to read the Old Testament. Y eso era porque ellos querían que los judíos a lo largo de todo el gobierno del Imperio Romano pudieran entender. Now, the name of that translation is called the Septuagint. Ahora, el nombre de esa traducción se conoció como la Septuaginta. There were 70 men that worked on the translation of it. Hubo 70 hombres que trabajaron en la traducción de ellos. Now, here's the value of it. Ahora, este es el valor que tiene. The New Testament El Nuevo is Testamento 27 books. It has about that many words in it, let's just say. tiene 27 libros y tiene una gran cantidad de palabras en él. The Old Testament is 39 books, and it has about that many words in it. El Antiguo Testamento tiene
tiene 39 libros y tiene esta cantidad de palabras más o menos. So in understanding how New Testament words are used, the Septuagint is helpful to us to see how they were used in this Old Testament translation. Así que comprender la cantidad de palabras que se usaron en el Nuevo Testamento nos da la idea de la cantidad de palabras que tuvieron que haberse sido usadas para la traducción del Antiguo. So in Genesis chapter 4 verse 1, Entonces en Génesis capítulo 4 versículo 1 it says now that Adam knew his wife, se nos dice que ahora Adán conoció a su esposa and she conceived and bore her son. y ella concibió y dio a luz a su hijo. You see, the text here is saying he had a particular knowledge of her. Ese texto lo que nos está diciendo que él tuvo un conocimiento específico de ella. He loved her. Él la amó, But it was even more than that. pero era mucho más que eso. The word know or knew here is being used as a synonym for sexual intercourse. La palabra conoció o conocer aquí se usa como un sinónimo para la relación sexual. The word knew is being as an idiom to indicate very close, intimate affection. La palabra conoció aquí se usa como un medio para expresar esa afección íntima bien cercana. Consider the prophet Amos in chapter 3 verse 2. Consideremos el profeta Amós en Amós 3 versículo 2. The text says, "You only have I known of all the families of the earth." Él decía, a ti únicamente he conocido de todas las familias de la He's tierra. talking about knowing them in an intimate way. Él no está hablando aquí de conocerlo de una manera íntima. God knows all people all over the earth. Dios conoce a todas las personas en la tierra. And he knows everything about them. Y Él conoce todas las cosas en ellos. But this knowledge of Israel was more intimate and particular. Pero este conocimiento de Israel era más particular, más específico. Again, Jeremiah chapter 1 verse 5. Una vez más, en Jeremías capítulo 1, versículo 5, God says of Jeremiah, Dios le dice a Jeremías, "Before I formed you in the womb, antes I knew you." que yo te formase en el vientre, te conocí. He's saying, "I had a particular knowledge of you." Él le dijo, yo tuve un conocimiento específico de ti. The word here is almost synonymous with the word love. La palabra aquí es casi un sinónimo de la palabra amor. Before I formed you in the womb, I loved you. Antes que te formase en el vientre de tu madre, te amé. This is at the very beginning when Jeremiah is being commissioned as a prophet. Este es el mismo comienzo cuando Jeremías fue comisionado como profeta. So when you bring that understanding to Jesus' remarks at the end of the Sermon on the Mount, Y entonces si traemos esta comprensión a lo que dijo Jesús al final del Sermón del Monte, the meaning that Jesus is conveying el significado que Jesús está expresando is that these professing believers es que estos creyentes profesantes were never regarded as objects of his affection. nunca fueron vistos como aquellos que recibieron el afecto de Jesús. Begone, I never knew you. Nunca os conocí, I never loved you. nunca les amé, I never had affection for you. nunca tuve cariño o afección por ustedes. And the text goes on to explain why. Y el texto entonces continúa diciendo por qué. You workers of lawlessness. Ustedes son hacedores de maldad. They professed the right thing, Profesaban las cosas correctas, but their lives indicated something else. pero sus vidas indicaban algo contrario. They were more in love with themselves and their own desires than they were with Christ. Estaban más enamorados de ellos mismos y de sus propios deseos que de Cristo. Okay? So what we're learning here is that intellectual knowledge is not enough. Entonces lo que estamos entendiendo aquí es que el conocimiento intelectual no es suficiente. You see, it's one thing to have an Orthodox church where the Word of God is being preached in integrity. Una cosa es tener una iglesia ortodoxa donde la palabra de Dios se está enseñando de manera íntegra. It's another thing whether the hearers who are sitting out there Otra cosa es que los oyentes que están sentados ahí are taking this into their soul. están teniendo esto y poniéndolas en su alma. When it comes into the soul, it affects how they live. Cuando se trata de su alma, eso tiene que afectar su manera de vivir. Then Jesus ends Entonces Jesús concluye with a parable. con una parábola. Now, Ahora, we should understand that this parable then is the capstone of everything that was said in chapter 5, chapter 6, and the beginning of chapter 7. nosotros tenemos que entender que esta parábola es como la conclusión, el sumario de todo lo que ocurre en capítulo 5, 6 y ahora en el 7. And I mentioned that the word parable Y yo les mencioné que la palabra parábola is a compound Greek word. es una palabra compuesta del griego
Para means alongside of, Para, que quiere decir al lado de, and bolē is to throw. y bolei es como que lanzar. So a parable is a story that's thrown alongside the teaching of Christ to illustrate his major point. Y entonces una parábola es una historia que es lanzada al lado de las enseñanzas de Jesús para ayudar a expresar una idea. And this is the parable of two houses. Y esta es la parábola de dos casas. Nilo will read for us chapter 7 verses 24 to Y 27. yo voy a leerla, capítulo 7, Mateo 7, del 24 al 27. Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. All right, let's consider these two houses for a moment. Ahora vamos a considerar estas dos casas por un momento. They may have been identical. Ellas pueden haber sido idénticas. This would be like some of the contractors that I know are listening today. You building two identical homes. Es como los contratos que ustedes ven que se hacen hoy en día, se construyen dos casas idénticas. Both of them may be attractive. Ellas ambas pueden haber sido exactas. Both may be a comfortable size. Pueden haber tenido confort. Both may appear to be very inviting. Ellas pueden haberse visto como que eran lindas, buenas. And both of them may have many amenities. Y muchas pueden haber tenido muchas amenidades. But their Pero- foundations were very, very Pero different. el cimiento, el fundamento eran diferentes. The foundations here are contrasted between that of rock El fundamento aquí se ve el contraste entre aquel hecho con rocas and sand. y arena. The main point is not on the metaphor of the rock or the sand, El punto fundamental no es la metáfora que tiene que ver con la roca o con la arena, but rather on obedience versus disobedience. sino más bien con la obediencia contrario a la desobediencia. The man who builds his house upon the shifting foundation of sand El hombre que construye su casa sobre el fundamento cambiante de la arena is likened to the person who hears Jesus' words, se asemeja a aquel hombre que escucha la palabra de Jesús, but does not put them into practice. pero no la pone en práctica. The man who builds his house upon the rock, Y aquel hombre que construye su casa sobre el fundamento de la roca it's likened to be a person who not only hears Jesus' words, es asemejado como aquel hombre que no solamente escucha la palabra de Jesús, but does put them into practice. pero sí la pone en práctica. The difference between the two houses La diferencia entre las dos casas is likened, therefore, the difference between obedience versus disobedience. se asemeja entonces a la diferencia entre la obediencia y la desobediencia. Now, what I want you to see here is that Ahora- saying Lo que yo quiero que ustedes vean aquí es and doing que el decir y el hacer are linked in verses 21 to 23 that we Se- just went over, se unen en los versículos de 23 y 24, are now linked together to hearing and doing in verses 24 to 27. ahora se unen también en los versículos 24 y 27. Saying and doing, El verse 21 to 23, El decir en el versículo 22 y 23, and now hearing and doing, verses 24 to 27. y ahora aquí escuchar pero hacer en los versículos del 24 y 27. The truth on which Jesus is insisting La verdad sobre la cual Jesús está insistiendo, in these final two paragraphs of the Sermon on the Mount y entonces hace estos dos párrafos sobre el Sermón del Monte al final, is that neither intellectual knowledge es que ni siquiera el conocimiento intelectual or a verbal profession o una profesión verbal are a substitute for obedience. son el sustituto de la obediencia. Now let's stop for a moment on this. Ahora vamos a parar un momento aquí. Remember that our justification before the Lord Recuerden que nuestra justificación ante el Señor is not based upon your obedience no está basada en su obediencia or your good works. o en sus buenas obras. Our justification before the Lord is based on the obedience
and works of Christ. Nuestra justificación ante el Señor está basado en la obediencia y en las obras de Cristo. To be able to stand before God blameless, one has to be perfectly right. Para nosotros poder estar en la presencia de Dios, santificado completamente y sin mancha, es necesario la obra de Dios. And the only one who is perfectly righteous is the Lord Jesus Y Christ. el único que es perfectamente justo es Jesucristo. And I tried to make this point yesterday as well. Y yo traté de explicarle esto ayer We're también. talking here about the doctrine of imputation. Estamos hablando acerca de la doctrina de la imputación. Okay, so that my sin Así que- is imputed to Christ. Así que mi pecado es imputado sobre Cristo. Most Christians get that part right. La mayoría de los cristianos entienden eso de manera correcta, But what they don't realize is pero lo que no se dan cuenta es that isn't enough. que eso no es suficiente. While my sin is imputed to Christ, Mientras mi pecado es imputado en Cristo, Jesus' right standing must be imputed back to me. esa justicia de Cristo tiene que ser imputada sobre mí. So that your relationship to God is guaranteed by the obedience of Christ. Así que nuestra relación con Dios está garantizada por medio de la obediencia de Cristo. So we need to understand Así que necesitamos comprender, your obedience does not win favor with God. su obediencia no le gana ningún favor con Dios. Your favor with God is guaranteed by what Jesus has done. Su favor con Dios ha sido garantizado por lo que Jesús ha hecho. But Pero if that's true, si eso es verdad, then there should be something within you entonces debe existir algo dentro de nosotros that says, I desire to be obedient. que me debe decir yo deseo ser obediente. Because obedience Porque la obediencia to the law a la ley is the love language of God. es el amor, el idioma del amor a Dios. Jesus said, if Jesús you dijo, love me, obey me. Si me amas, obedece lo que digo. Now we don't obey him Ahora, perfectly. si no lo obedecemos completamente, Our love compared to God is skin deep. nuestro amor comparado con el de Dios es muy superficial. But in the life of the believer, Pero en la vida del creyente there had better be evidence of some kind of change that's happening. debe haber evidencias de que algún cambio tiene que haber ocurrido. Whether we do what we say Ya sea que hagamos lo que digamos and do what we know, y hacemos lo que conocemos, whether the lordship of Jesus, ya sea que el señorío de Jesús, which we profess, el cual nosotros profesamos, is one of our major life realities. es una de nuestras realidades de la vida. So I'm asking you today, Entonces yo hoy le estoy preguntando, when's the last time you examined the foundation of your life? as a ¿cuándo fue Christian? la última vez que ustedes examinaron el fundamento de su vida cristiana? All right, let's go back to the home illustration for a Ahora, moment. vamos a ir de vuelta a la ilustración de las casas. We got two houses here, right? Tenemos dos casas aquí. And we said maybe they're very beautiful. Y decimos, bueno, quizás son bien hermosas. A number of amenities. Un gran grupo de cosas buenas. Okay, everybody would love to live in those homes. A cualquiera persona le encantaría vivir en esas casas. You're the owner, Y usted es el dueño. and your friends come over. Y vienen sus amigos de visita. Oh, I've come here to see your house. Oh, yo he venido a ver tu casa. When people do that, what are they shown? Cuando las personas ven eso, ¿qué es lo que usted le muestra? Oh, let me show you my new kitchen. Oh, déjame mostrarle mi nueva cocina. Oh, what do you think of this bathroom? Oh, ¿qué tú crees de este baño? How about this great room? What do Bueno, you think of that? ¿qué tú crees de este baño, de este cuarto tan grande? ¿Qué crees? But any builder Pero cualquier constructor will tell you le va a decir a usted the most important part Que of la- any structure que la parte más importante de cualquier estructura is the foundation. es el fundamento. If the foundation is wrong, Si el cimiento está mal, the whole structure can fall apart. toda la estructura va a caer. And yet when people come over, Y entonces, incluso si cuando las personas vienen, do you ever say, let me show you my basement? usted dice, déjeme mostrarle el sótano. Maybe we don't usually talk about that. Nosotros no hablamos de eso. I'm asking you to think about it. Yo le estoy pidiendo que piensen en eso. I'm asking you to go down the steps Yo pienso que and take a look at the foundation. ustedes bajen los escalones y le echen un vistazo al cimiento de la casa. You've all made professions of faith. Todos ustedes hicieron profesiones de fe. That's why you're here this morning. Por eso que están en esta mañana aquí. You're here for this Sunday school class to Ustedes get están more aquí teaching para esta escuela bíblica dominical y para escuchar la enseñanza. even before you get to the worship service. Incluso antes que ustedes llegaran al servicio de adoración. But it's of absolute
necessity pero es como una necesidad absoluta. to examine what Examinar. really is your life built on. ¿Qué cosa? Sobre qué mi vida ha sido construida. A good way to review that, Una buena manera de repasar esto, especially for those of you that have been through the class, especialmente para aquellos que estuvieron durante el curso, is to go back and review those Beatitudes, the 8 Es of them, at the beginning of the Sermon on the volver a Mount. repasar las bienaventuranzas que nosotros estudiamos al principio del sermón. Okay? They will indicate, is this really part of my life? Ellos indican algo y podemos preguntarnos, ¿es esto parte de mi vida? Or am I still on the outside looking in? ¿O todavía estoy en la parte de afuera mirando hacia adentro? Let me give you this example. Déjeme darle este ejemplo. Say you were from another country. Digamos que son de otro país. You didn't live here, you were visiting the United States. Ustedes no viven aquí, ustedes simplemente son visitantes. And you were interested in the President of the United States. Y ustedes estaban interesados en el presidente de los Estados Unidos. And I say to you, oh, I can tell you about the President of the United States. Y yo le digo a ustedes, bueno, yo te voy a decir en cuanto al presidente. I have so much information about the President of the United States. Yo tengo tanta información del presidente de los Estados Unidos. I can tell you about his life when he grew up. Yo te puedo decirte acerca de su vida cuando él creció. I can tell you his successes in business. Yo puedo hablarle acerca de sus éxitos en los negocios. I can tell you about properties that he owns across America. Puedo contarle acerca de las propiedades que posee a lo largo de Estados Unidos. I can tell you about his political views. Yo puedo hablarle acerca de sus visiones políticas. I can tell you about some of the things about his personal views. Yo puedo hablarle acerca de lo que las personas creen en cuanto a su vida personal. I can tell you so much information about Donald Trump Yo puedo decirle tanta información acerca de Donald Trump that you might think I know him personally. que ustedes pueden pensar que yo lo conozco de manera personal. And the truth is, Y la verdad es, I've never met the man. yo nunca he conocido al hombre. I've never been in the same room as the Yo man. nunca he estado en el mismo cuarto junto con él. It's the same way it is for people, many people that are inside the church. Funciona de la misma manera de las personas que están dentro de la iglesia. They know about Christ, Ellos conocen acerca de Cristo, but they don't know him pero intimately. ellos no lo conocen de manera íntima. Jesus is ending this very important sermon Jesús está concluyendo este sermón tan importante and ends with this parable. y termina con esta parábola. It's almost like in the text, he's underlining the words. Es como que en el texto él está subrayando la palabra. He's taking a highlighter and going across each line. Él está tomando un resaltador y está Take resaltando las partes this in. Take importantes. this into your heart, he's saying. Llévense esto en su corazón, dice él. Let me give you an example of this change. Déjeme darle un ejemplo de este cambio. All of us as believers Todos nosotros como creyentes might say, pudiéramos decir, by this time in the Christian walk, my life should be further along. en este punto de mi vida cristiana, mi vida tiene que haber avanzado un poco más. You'd think by this time there'd be greater change. Ustedes piensan que para este tiempo tiene que haber existido un mayor cambio. We all feel that. Todos nosotros sentimos eso. But there better be some change. Pero tiene que haber algún cambio. You should be able to look over your shoulder Usted tiene que ser capaz de mirar por encima de su hombro and know I'm not the same as I was. y saber que ustedes no eran lo que solían ser antes. And your life will tell you that. Y su vida le va a decir eso. So let me give you an example from Paul's remarks out of 2 Corinthians chapter 7. Entonces déjeme decirle un ejemplo de las palabras de Pablo en 2 Corintios capítulo 7. Nilo, would you read 2 Corinthians chapter 7 verses 8 to 10? Give me a chance. Okay. 2 de Corintios capítulo 7, versículos del 8 al 10. 2 de Corintios capítulo 7 del 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Now, I'm giving you this text as supporting what I'm saying here in Matthew chapter 7. Ahora, yo le estoy dando este texto como un apoyo de lo que yo he estado hablando en cuanto a Mateo capítulo 7. Because Paul is referencing his first letter Porque Pablo está haciendo una referencia de su primera carta, where he was correcting them. donde él los corrigió, And he says,
I see here that you've become sorrowful as a result of me writing you the letter. Y le está diciendo ahora, yo veo que ustedes se hirieron, se dolieron como resultado de la primera carta que les escribí. There's 3 parts here. Hay 3 partes aquí. They are made sorrowful because Paul is giving them an awareness of sin. Ellos se sintieron dolidos porque Pablo le estaba dando a ellos como una realización de su pecado. And Paul says, I rejoice that you were not made sorrowful according to the world, Y Pablo decía, yo me gozo porque ustedes no sintieron dolor de acuerdo al mundo, but you were made sorrowful to the point of repentance. sino que ustedes se sintieron mal al punto de llegar al arrepentimiento. Repentance means it's like you're walking down a road, El arrepentimiento quiere decir, es como que ustedes van caminando por un camino, you stop, usted se detiene and you turn. y usted gira. That's part of the understanding of the word repentance. Eso es parte de la comprensión de la palabra arrepentirse. You're going down the wrong way. Ustedes van por el camino errado. Your heart and your soul are going in the wrong direction. Su corazón y su alma van en la dirección errada. Now an awareness happens by virtue of the word of God. Ahora viene como una realización de lo que Dios quiere por medio de su palabra. Maybe it was a sermon. Quizás fue un sermón, Maybe it was your own Bible reading. quizás fue ustedes leer la Biblia, Maybe it was something your wife said. quizás fue algo que su esposa le dijo. But now there's an awareness. I'm going the wrong way. Pero ahora usted entiende que usted va camino errado. And you feel bad about Y it. usted se siente mal por Paul eso. says, I'm glad that you felt bad about it Pablo le decía, yo me alegro que ustedes because you stopped, se hayan sentido mal porque And ustedes se you detuvieron. Ustedes se detuvieron y giraron. and that turning, Paul says, Y ese giro, dice Pablo, leads to salvation, le lleva a la salvación. and that salvation gives rise to change. Y esa salvación es de acuerdo al cambio. Change of what? ¿Cambio de qué? Change of how I'm living. Cambio de la manera en que vivo. This area of my life, I was still living for myself. Esta área de mi vida todavía yo estaba viviendo para mí mismo. See, this is the process of how we grow up. Este es el proceso que nosotros estamos en crecimiento. Awareness Nos damos cuenta, gives rise to desire, eso da luz al deseo, which creates change in our lives. lo cual crea el cambio en nuestra vida. This is happening continually in the Y- life of the Christian. Y eso sucede continuamente en la vida de un cristiano. This is the process of sanctification. Este es el proceso de santificación. Sanctification is not La a san- synonym for justification. La santificación no es un sinónimo de la justificación. Justification is an event. La justificación es una cosa que ocurrió. You're either justified or you aren't. O están justificados o no. You're either born again or you're not. Ustedes volvieron a nacer o no. It's like a woman who becomes pregnant. Es como una mujer que se embaraza. She is either pregnant or she's not pregnant. Ella o está embarazada o no está embarazada. No woman is kind of pregnant Ninguna mujer está más o menos embarazada or partially pregnant. o parcialmente embarazada. Okay, a person is either a Christian or they're not. Una persona es o cristiano o no lo es. That is justification. Esa es la justificación. But sanctification Pero la santificación begins the moment you're justified comienza en el momento en que somos justificados and continues on your life throughout this world until you take your last breath. y eso continúa a lo largo de nuestra vida por este mundo hasta que ya tomemos el último aliento. It is a process by which you are being changed. Es el proceso mediante el cual estamos siendo cambiados. Your mind is being changed. Nuestra mente está siendo transformada. Your brains are being washed. Cerebro están siendo lavados. And change gives rise to the way you live. Y entonces el cambio muestra la manera en que vivimos. I used to do this with my money, Yo but now solía- I'm not. Yo solía hacer estas cosas con mi dinero, pero ahora no. I used to do this in my entertainment, but Yo- now I don't. Yo solía hacer estas cosas como entretenimiento, pero ahora no. I used to hang out with these people, but now I Yo don't. solía salir con este tipo de personas, pero ahora no. I used to drink to the point of being drunk, but now I don't. Yo solía tomar hasta el punto de emborracharme, pero ahora ya no lo hago. These are all indicators of
what is the house built on? Estos son indicadores de aquello sobre lo cual fue construida nuestra casa. Once again, this change that we're talking about, Una vez más, este cambio del cual estamos hablando it is not the ground of your salvation. no es el fundamento de nuestra salvación, It is evidence of your es salvation. la evidencia de nuestra salvación. Your work is not the ground of your relationship to God. Nuestras obras no son el terreno sobre el cual yace nuestra relación con Cristo, It is evidence es evidencia of God's works in you. de la obra de Dios en nosotros. Now, what are these storms? Ahora, ¿cuáles son estas piedras? The text says that the storms came, and when the storms came, it tested the foundation. Dice el texto que vinieron estas tormentas y que pusieron a prueba el fundamento. The storms are life. Las tormentas son la vida. It's life. You all know that. Es la vida, todos conocemos esto. Things don't always go well. Las cosas no siempre nos salen bien. Okay? It's an infirmity of your body. Hay enfermedades del cuerpo. It's a business plan that goes sideways Es and is a problem. un negocio que nos salió mal y perdemos. It's someone close to you that dies. Es alguien cercano a nosotros que perece. It tests the foundation of your life. Eso pone a prueba el fundamento de nuestra vida. We all go through that. Todos nosotros pasamos por estas pruebas. God is saying at those moments through Christ, Dios nos está diciendo en estos momentos, this is evidence. esto es evidencia What is the whole structure built on? sobre qué está construido toda la estructura. Now listen, Ahora escuchen, once the house falls down, una vez que se cae la casa, that is one colossal mess. eso es un desastre total. The word of the Lord today is, La palabra de hoy en día es, examine the foundation now. revisen el fundamento ahora. Make sure you're building on solid rock. Asegúrense de que ustedes están construyendo sobre la piedra sólida. So it insulates you from that kind of turmoil in your life. Y eso lo va a ustedes a librar de todo este tipo de problema en su vida. Have you ever talked with some people who lost their home? ¿Han hablado ustedes con personas que han perdido sus casas? A tornado that came through and Por all of a ejemplo, sudden the house is gone? Vino un tornado y la casa se le fue y cosas así. Or there was a terrible fire and they lost the house? O hubo un incendio y perdieron su casa. Okay? All the things that were important to that person are now gone. Todas las cosas que eran importantes para esa persona All the pictures se le they had of fueron. their family. Todas las fotos que tenían de su familia. All the special mementos that were decorating throughout the house. Todas las cosas importantes, especiales que tenían como decoración en la casa. All those memories just evaporated in all the ashes of what's there. Todas esas memorias se le evaporaron en las cenizas que quedaron. Jesus is saying here, go down into the basement. Jesús está diciendo, baja al sótano. To put it another way, Para decirlo de otra manera, work while it's yet day, for night comes when no man can work. trabajen durante el día porque cuando llega la noche nadie podrá trabajar. That's the order of the day. Ese es lo que hoy en día se nos dice. Examine the foundation of your life. Examinen el fundamento de su vida. This is fundamental. Esto es fundamental. Jesus is ending the longest sermon of his ministry Jesús está concluyendo el sermón más largo de su ministerio that is recorded in the scripture que se ha recogido en las Escrituras with this very thought-provoking parable. con esta parábola que nos invita a pensar. The foundation means everything. El fundamento significa todas las cosas. Now that leads us to verses 28 and 29. Y ahora, eso nos lleva a los versículos 28 y 29. Ya. Mateo 7, 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Okay, so the whole thing ends, and this is a commentary on what Jesus said. Así que todo concluye, y esto como un comentario de lo que Jesús había dicho. The people are looking around at each other, Y las personas se están mirando alrededor. and they're saying, I've never heard anybody Y talk están like this. diciendo, yo nunca escuché a nadie enseñar de esta manera. I mean, they're amazed.
y han habido bastantes. Some of the men from as little boys Algunos desde pequeñitos had been going to synagogue their whole life. habían estado yendo a la sinagoga su vida completa And they're looking around and they're saying, I never heard a scribe talk y like this. estaban mirando alrededor y diciendo, yo nunca escuché ningún escriba hablar así. I had never heard any of the other instructors talk this way. Yo nunca escuché ningún otro instructor enseñar de esta manera. They were absolutely amazed. Ellos estaban asombrados. Now, let me give you this illustration. Y déjeme darle esta ilustración. In the United States of America, En los Estados Unidos de América, people still take pride in the Constitution of the United las States. personas todavía se enorgullecen de la Constitución de los Estados Unidos. It is all American, Todo es americano. and it belongs to every citizen of the country. Y eso pertenece a toda la ciudad del país. By way of contrast, Como algo contrario, the Sermon on the Mount el Sermón del Monte is the Christian's constitution. es la constitución del cristiano. It is all ours and not the world. Nos pertenece a nosotros y no al mundo. Okay, there's nothing here for the people of the world. No hay nada aquí que le pertenezca a las personas del This mundo. is all for the believer. Todo es para los creyentes. While the U.S. Constitution Ya sea que la Constitución de los Estados Unidos asserts rights of the individual, le da los derechos a las personas, the Sermon on the Mount el Sermón del Monte asserts the giving up nos dicen a nosotros qué debemos quitar of our rights de nuestros derechos to become bondslaves of Christ. para convertirnos en esclavos de Cristo. That's what it means to have the right foundation. Eso es lo que quiere decir tener el fundamento correcto. If you know that you know that you know that you know Si usted conoce y sabe que tiene que saber that the Lord Jesus Christ is the master of your life, que el Señor Jesucristo es el Señor de su vida, you've signed on the dotted line, usted está firmando Jesus Christ Jesucristo is Lord Es- of my life. el Señor de mi vida. You signed away your rights. Ustedes están como que firmando la renuncia a sus derechos In order to become a bondslave para entonces hacerse un esclavo of Christ. de Cristo. That's what you take pride in. En eso es lo que nos enorgullecemos. It's not in the U.S. as a U.S. citizen. No es como un ciudadano de Estados Unidos. People want citizenship Las personas quieren la ciudadanía because they want the rights of citizenship. porque quieren los derechos de la ciudadanía. As a Christian, we are citizens of the kingdom of God. Como cristianos somos ciudadanos del reino de Dios. We give up our rights Nosotros renunciamos a nuestros derechos in order that we become bondslaves para of the poder Lord Jesus. hacernos esclavos de Jesús. Now, if that's a driving force in your life, Ahora, si eso es la fuerza que les guía en su vida, that indicates eso indica you get it. que ustedes lo han entendido. But if that's not a driving force in your Pero life, si eso no es lo que guía su vida, you better get into the basement mejor ustedes bajan al sótano and examine what am I building on. y examinan sobre qué han estado construyendo. You may have been sitting in a church for years. Ustedes pueden haber estado sentados en una iglesia por años. You might be familiar with the Word of God. Ustedes pueden haber estado familiarizados con la palabra de Dios. But if it's not rooted in your heart, Pero si no está enraizada en su corazón, you're still on the outside looking in. todavía están en las afueras tratando de entrar. And today is the day. Y hoy es el día Make it right. que ustedes corrijan eso. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Okay. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, I lift up all the brothers and sisters here today. yo pongo en tu presencia a cada hermano y hermana aquí. I pray that your word would have an effect on all of our lives. Yo oro que tu palabra tenga un efecto en todas sus vidas. Help us, Lord, to examine the foundations of our life. Ayúdanos a examinar el fundamento de nuestras vidas. For those of us that realize that we are built on the rock of Christ, Para que nosotros podamos darnos cuenta si estamos construidos sobre la roca de Cristo. may we take comfort in this and assurance, Que nosotros podamos tener la aseguranza de eso. and give us the wisdom to continue to build on that same rock. Y que nos dé la visión de poder seguir construyendo. But for those of us that might be gathered here today, Pero para aquellos que se han reunido aquí hoy en día,
and we still see a lot of sand in the basement, y todavía nosotros vemos mucha arena en el sótano, then we pray for the conviction of the Holy Spirit entonces oramos para la convicción del Espíritu Santo, to make the hard decision para hacer esa decisión difícil, that the Lord Jesus Christ might be the rock que of el one's life, Señor Jesucristo sea la roca de nuestra vida and may they build on Him. y que podamos construir sobre Él. In His name we pray. Oramos en su nombre. Amen. Amén.